Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nuestra primera conferencia, discusión de este ciclo de intervenciones que va a tener el doctor Vicente Aya en la Iberoamericana, a invitación del Departamento de Ciencias Religiosas y también de la editorial Kairos. El doctor Vicente Aya nace en Sevilla en 1962. Se describe a sí mismo como un incansable viajero por tierras islámicas, Marruecos, Turquía, Níger, Libia, Argelia. Se convirtió al Islam hace 22 años. Es autor de varios libros, entre ellos El secreto de Mohammed, de la editorial Kairos. Este libro será el apoyo para la conferencia de mañana, será un desarrollo alrededor de esa conferencia. Nos acaban de informar de Gandhi que lo tienen en existencia, si a alguno o alguna de ustedes les interesa. Es este libro que está allí y yo creo que lo tienen en novedades en Gandhi, ¿verdad? Si les interesa verlo. Se llama así El secreto de Mohammed. También va a ser coautor del Diccionario de las Tres Religiones, en coautoría con Javier Picasa. Será por Verbo Divino este libro. Otro que el título tentativo está en proceso de elaboración, El Islam descristianizado, que será publicado por Herder. También tiene 99 preguntas básicas al Islam, y más de 10 libros publicados en su otro gran campo de trabajo, que es el haiku, como expresión de la literatura japonesa, la poesía japonesa. Tiene un blog en Religión Digital titulado El alma del haiku. Ha impartido más de 60 conferencias en universidades como las de Sevilla, Barcelona, Albacete, Cuenca, Oviedo, Salamanca, etc. Fue parlamentario del Fórum de las Religiones en Barcelona. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Cultura y Civilización Islámica desde hace 4 años. Es un gusto para el Departamento de Ciencias Religiosas y la Universidad Iberoamericana de tener aquí con nosotros al doctor Vicente Aya. Muchas gracias. Bueno, gracias por haber venido. Nos hemos propuesto con estas 4 preguntas, 4 retos importantes. Vamos a intentar no decepcionar, por lo menos. La primera de las preguntas es si la mística cristiana es como la mística islámica. Aparentemente es sencilla, pero esconde una larga historia de tergiversaciones y de cegueras y de velos, de no querernos ver los unos a los otros tal como somos. A la muerte del profeta Muhammad, los musulmanes se encuentran enseguida con el legado griego, se encuentran enseguida con el legado de la Persia antigua, zoroastriana, se encuentran con el cristianismo y el Islam cambia. Cambia de tal forma que yo diría que a nivel de discurso el Islam hoy día, el Islam de Muhammad, es irreconocible. Ahora mismo nos encontramos con un Islam que se transformó en filosofía griega, en la falsafa, que se transformó en gnosis, absolutamente visionaria y de una profundidad tremenda, pero que recuerda más al zoroastrismo que a ese mundo semita, a ese mundo de desierto del profeta Muhammad. Nos encontramos sobre todo la cristianización del Islam. El Islam llega a nosotros con una serie de ropajes, con una serie de disfraces tales que nos exige la tarea de desnudarlo y devolverlo a ese desierto de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tal vez de todas estas transformaciones
que el Islam hizo con cierta naturalidad, no voy a ocultarlo, porque el Islam, en contra de lo que se puede pensar, es poroso. A los musulmanes nos gusta mezclarnos y nos gusta rozarnos, y también el Islam en sí mismo ha aprendido de donde ha ido yendo y se ha ido transformando a donde ha ido llegando. Y esto está bien, pero sin nunca olvidar cuál es el Islam de Muhammad. No hay ningún problema en que el Islam en China adquiera ciertos tintes, o en la India adquiera otros diferentes, o en el África negra, pero siempre hay que recordar que pertenecemos a un mundo, y ese mundo tiene una revelación, tiene una lengua sagrada y tiene un profeta que encarnó lo que nosotros pensamos que tiene que ser el modelo del ser humano, o al menos nuestro modelo personal. Por tanto, el Islam se neoplatoniza, el Islam se aristoteliza, el Islam se hace persa, el Islam se hace cristiano, el Islam se hace colonial, el Islam se eclesializa. Todos estos ropajes son verdad, están ahí. Con el tema del cristianismo, que es quizás lo que más me interesa resaltar en esta conferencia, ¿de qué forma el Islam adquiere un ropaje cristiano? Al menos de tres. En primer lugar, los primeros musulmanes, como diré en la segunda parte de la conferencia, no sabían lo que era el amor a Dios. Esto es una idea que Muhammad no hay, y que en el Corán, como me empeñaré en demostrar en la segunda parte de la conferencia, no existe. Pero los cristianos orientales sí la tenían. La primera de las grandes transformaciones del Islam en el sentido de la cristianización es que empieza a hablarse de amar a Allah. La segunda es la ascética. El cristianismo tenía las prácticas ascéticas, unas prácticas rigurosas con respecto al cuerpo, con respecto a los sentidos, con respecto a lo que era ir ascendiendo grados para acercarse a Dios. El Islam de Muhammad no era ese. Muhammad era un hombre que no entendía para nada ningún tipo de disciplina corporal, ningún tipo de, voy a decirlo claramente, de violencia a esos profetas que tenemos en nuestro cuerpo, como se dice en nuestra tradición. En nuestro cuerpo habla directamente a Allah, queda claro en el Corán: veréis los signos de Allah en el horizonte y en vuestros cuerpos. Y todo el mundo del Islam tiene mucho de sensorial. Se sabe mucho de Islam paseando por tierras islámicas, mucho más que leyendo libros. Y la tercera gran transformación ha tenido lugar hace poco tiempo, en el sentido de la cristianización, que es la creación de una dogmática. Igual que el profeta no entendía lo que es la ascética, igual que el profeta no tenía una relación con Dios del tipo amor, del mismo modo, el profeta jamás supo compilar ningún dogma ni ninguna verdad de fe, sino que funciona el tema de otra forma, que no sé en qué momento podría meterlo en estas 4 conferencias, pero es muy interesante ver cómo una religión funciona sin dogmas. 1.500 millones de musulmanes en el mundo entero, y no hay descomposición, no hay conflicto, y nadie ha declarado dogma alguno. Es otra forma de entender la religión, quizás más como un cuerpo social, más como intuiciones que se comparten que como verdades que se defienden, que uno se adscribe a ella para encontrar un camino de salvación. ¿Qué nos encontramos, por tanto, hoy día? Hoy día nos encontramos con 2 realidades. Una es el Islam a nivel de práctica. El Islam a nivel de práctica, yo diría que es muy fiel al Islam de Muhammad. En general, estamos hablando de un universo cultural con decenas de lenguas, con muchas razas, Indonesia, el Bronx, Senegal, Chechenia, Xinjiang. Entonces es muy difícil hablar en general, pero básicamente yo creo, en mi experiencia de los musulmanes y del mundo de la Umma, de la comunidad islámica mundial, que a nivel de práctica el Islam de Muhammad sigue bastante bien, se conserva. Digamos que sin necesidad de saberlo explicar, los musulmanes han sabido transmitir aquello que le sucedió a Muhammad.
también es verdad, con cierta tendencia a la radicalización desde hace poco tiempo, con cierta tendencia al integrismo y con tentaciones pues hasta de terrorismo, ¿no? Como todos sabemos muy bien por los medios de comunicación, porque eso es lo que conocemos, la parte tenebrosa del Islam. La otra parte, pues quizá hace falta ser inocente y saberse relacionar con naturalidad con los musulmanes para darse cuenta que no somos esos que salimos en la tele, al menos la mayoría no somos así. A nivel de práctica, por tanto, el Islam de Muhammad sigue bien, con tendencias peligrosas hacia la radicalización. Y a nivel de discurso, esto ya es otro tema.